Querida Nelly, muy buenos mediodías. Buenos Buenos días, días. pastor. Que la bendición esté con cada uno de nosotros. Hoy, como todos estos días, durante estos 7 meses, hemos estado esforzándonos para estar en el tiempo del Señor, en su horario. Y le damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es generoso para con todos nosotros, porque Él ha posibilitado que este tiempo de estar en su presencia sea cada día más real para nosotros. Que eso que pensamos que era una cosa que solamente se estaba allá en los tiempos en donde se narra el crecimiento de su pueblo escogido, eh, sabemos que es una gran realidad en nuestras vidas hoy. Este tiempo en que hemos estado buscando y escudriñando su palabra, hemos podido encontrar que Él está ahí siempre, siempre ha estado ahí, pendiente para poder ayudarnos, para poder empoderarnos con su palabra y poder hacer posible en nuestras vidas lo que hizo con su Hijo amado, con el Mashiach. Y le damos gracias al Señor hoy siempre, cada mañana cerramos nuestros ojos y declaramos su palabra, el Shema, ese mandamiento que el Mashiach nos dejó. Escucha, oh Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno solo es. Y amaremos al Señor, nuestro Elohim, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y estaremos enfocando todo nuestro ser, todo nuestro intelecto, nuestra capacidad para estar bajo su cobertura, sobre su luz, así como lo declara el Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite que abramos nuestros ojos y tomemos conciencia de este mundo natural. Gracias, Padre, porque la primera intención es llegar a ti. Gracias, Padre, porque nos permite retornar y hacer vida en nuestras vidas, eh, lo que tú eres, el gran yo soy, el Rey Bajé, nuestro Elohim. Gracias, Padre. Queridos hermanos, llevamos creo que más de 3 semanas intentando escudriñar lo que eh, él expresó allá en esos libros eh, de la Torá acerca de cuál es su voluntad para nosotros, cuál es su voluntad para ti y para mí. Y creo que hemos interactuado con más de 400 mandamientos, 400 mandamientos que, que sabíamos que estaban ahí porque hacen parte de nuestra esencia, nuestro ser. Y vemos cómo esa palabra dada en Jeremías 31, 31, 33 es una realidad en nuestras vidas. ¿Y por qué nuestro trasegar y nuestra voluntad siempre tenía como presente, como si fuese un telón de fondo allá, todas esas acciones que nos, que nos impulsaban a seguir la senda del Señor, que nos impulsaba a, a imitar lo que hizo el Mashiach en la vida, en su ministerio. Y a veces no lo entendíamos por qué, y a veces entrábamos en contradicción cuando, cuando éramos confrontados o éramos atacados por algo que no estaba alineado con el deseo del Padre para con nosotros.
con sus mandamientos. Y en estas 3 semanas hemos profundizado lo que significa ese sustrato de ese mandamiento que pudimos mostrar y que estaba en la boca del Padre y que también fue colocado por su Hijo amado, por Yeshua HaMashiach, que es el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y vemos cómo se estructura ese nosotros mismos para poder explicitar y hacer una realidad nuestro interactuar con quien convive a nuestro lado, con quien podemos ver cara a cara, con quien es alguien que tiene las mismas capacidades eh, espirituales y físicas que nosotros. Y estos mandamientos nos han permitido iluminar nuestra mente. Ya en esta instancia sabemos que es mucho más fácil una toma de decisión, porque ellos han iluminado nuestra mente. Y todos esos espacios que estaban oscuros, con poca luz, o que no eran conscientes en nuestra vida, hoy sí lo son. Hoy hemos aprendido instancias de cómo interactuar aún ante aquellas cosas que nos tienden a destruir, que tienden a destruir nuestra honra, todo lo que hemos construido en nuestra vida para ser eh, para ser felices, para estar en gozo, para estar plenos con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Y hemos entendido de que hay un camino para seguir esa senda de Hashem, para seguir la senda que siguió Yeshua HaMashiach, que es distinta, completamente distinta a lo que el mundo nos ha dictado. Y hoy quiero hablar sobre una palabra que salió de la boca del Mashiach y que nos confirma una vez más o nos aclara más fácilmente entendible, nos aclara del por qué nos hemos sumergido en esos mandamientos en la Torah, por qué nos arriesgamos a mostrar lo que normalmente los pastores o las personas que comparten la palabra, que comparten la Biblia con las comunidades, no lo hacen. Pensaban que eso era cosa del pasado. Y esto lo podemos ver en Juan 5, del 18 al 30. Y aquí se presenta lo que el enemigo siempre ha querido colocar en nuestras mentes, en nuestras vidas, en la vida de todo cristiano que le tocó vivir en esta generación del siglo XXI. Y lo traigo a colación como para decirles, miren, es que el Señor nos ha movido a hablar sobre estos temas para que la luz que resplandece en todo el universo eh, caiga y esté en nosotros y podamos acceder a esas palabras que se dicen fácilmente pero que no son entendibles y no son realizables en nuestras vidas para poder entender lo que significa de llegar al trono de Hashem. Y hemos humanizado esas palabras porque es la tendencia humana a volver a volver creíble estos eventos sobrenaturales en nuestra mente, a tratar de colocar
una explicación natural sobre lo que sucede allá en el cielo, en el mundo espiritual, en ese mundo de donde salimos y donde vamos a retornar. Yo quiero leerles lo que dice el versículo 18 de Juan 5. Lo leo con todo el temor y el temblor de leer la palabra del Todopoderoso, de leer la palabra de Yeshua Mashiach, y el pensar de que estas palabras salieron de su boca, nos está indicando que esas palabras construyen en nosotros vida, construyen en nosotros y activa y reactiva nuestro espíritu para tener esa comunión con Él, para tener esa comunión con el Todopoderoso. Y el versículo 18 nos dice así, fíjense cómo dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Hashem su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Hashem. Y está escrito así en el Nuevo Testamento. Y nosotros que ya hemos comenzado a escudriñar, hemos intentado comenzar a escudriñar el deseo de Hashem, nuestro Elohim, se nos abren nuestros ojos y no entendemos cómo esa gente que vivió con él ahí a su lado decía que él quebrantaba el Shabbat, el día santo. Él quebrantó eh, uno de los mandamientos del Señor. ¿Cómo era posible de que hubiese ese pensamiento sobre las personas que los rodeaban? Y eso, ese quebrantamiento de un mandamiento generaba en ellos la capacidad de cumplir lo que dice ahí, de matarlo. Y en este trasegar que hemos tenido, hemos podido demostrar que el Mashiach solamente hizo la voluntad de Hashem. ¿Cuáles eran esos elementos que ellos encontraban que se había transgredido un mandamiento? Y estaba ahí consignado en sus mentes y en sus corazones el hecho de hacer un milagro en Shabbat, de hacer una sanidad en Shabbat, de hacer una libertad en Shabbat. Y ellos olvidaban, así como muchas personas olvidan en el siglo XXI, cuál era el contenido de la palabra del Todopoderoso en esos 5 primeros libros. No había una claridad, no había una precisión sobre esos mandamientos en la vida del Mashiach. Habían desdibujado su contenido y con esa falsa creencia de lo que estaba escrito allí, generaban un juicio sobre el Mesías. Y hemos encontrado que allí está un mandamiento. Que sin importar que el sábado, el Shabbat, es un día santo, no es un día de fiesta, donde hay unas condicionantes especiales para nosotros eh, activarnos y hacer lo que en su momento el Señor coloca en nuestros corazones. Se les olvidaba que el mismo Hashem, el Todopoderoso, le permite a uno hacer unos trabajos que vayan en procura de un bien para nuestros semejantes. Si hay un caballo, si hay un animal que se cae en una fosa y estás en Shabbat y ves que ese animal corre el peligro de morir, es tu obligación. Hashem te permite y te impulsa a que lo saques de esa fosa y lo recuperes y lo cuides y se lo entregas a su dueño. Y ese es un trabajo. Y el Señor nos permite hacer ciertas cosas para el bienestar de las personas.
Y con ese mandamiento no se quebranta la santidad del Shabbat. Y había un desconocimiento sobre ese tema en esas personas que decían que tenían el conocimiento de lo que estaba en la Torah. Y vemos cómo la trampa del enemigo llega, y llegó hasta esas instancias para emitir juicio e intentar matar al Mashiach. Y hay mucha información que está consignada en el Talmud, en esos libros que no son conocidos en el mundo occidental, entre los cristianos, en donde se establecen una cantidad de reglas que, que ellos pensaban que hacían parte y reforzaban eso que está escrito en la Biblia, pero resulta que eran solo mandamientos de hombres. Y si nos vamos a ir de la Torah oral, vemos que el Mashiach nunca transgredió la ley. Ni siquiera en ese evento en donde aparece en un Shabbat y sus apóstoles tomaron las gavillas y frotaron las gavillas para sacar un poco de trigo y comer. Es un evento que está ahí consignado en el Talmud, en la Torah oral, y que son trabajos que no se deben hacer en Shabbat. Pero si buscamos con precisión en ese pasaje del Nuevo Testamento, vemos que el Mashiach no lo hizo. El Mashiach iba adelante y no lo hizo. Y ese es uno de los puntos de inflexión y de la guerra que hay con la ortodoxia de querer indalgar al Mashiach una inflexión de la ley del Señor. Pero es otro tema que hablaremos con suma tranquilidad para mostrar cuál era ese mundo que tenían y en donde trasegaban los fariseos y los que administraban en su tiempo el segundo templo de Jerusalén. Eran mandamientos de hombres. Hoy lo conocemos como mandamientos rabínicos, que no tenían nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Y yo comienzo esta disertación hoy en la mañana con esta palabra. Querían matar al Mashiach porque tenían en su mente que él estaba violando la ley. Él estaba violando el deseo del corazón del Padre. Y la reacción de él ante toda la comunidad quedó consignada en el Evangelio. Y aquí es donde comienza el Mashiach a hablarnos. Y con lo que nos hablas allí en esa formación de palabras, en esa conjunción de los verbos, podemos entender el por qué el Espíritu Santo nos ha impulsado nuevamente a entrar y escudriñar su palabra, sin temor y temblor. Hasta este momento, ninguno de nosotros se nos ha pasado por la mente de que hemos entrado en un estado, en un sitio fosilizado, sino que por el contrario, se ha activado nuestra mente. Hemos entendido de que estar en la santidad de Hashem produce un gozo y un bienestar en nuestra vida. No estamos hablando de dinero, solamente de dinero, sino que estamos comprendiendo que hay muchas cosas que hacen parte de nuestro quehacer, que son los elementos que construyen y constituyen la felicidad en nuestra vida, en nuestra comunión con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y eso nos transforma porque reaccionamos, comenzamos a reaccionar de una forma distinta. La gente comienza a ver que hay una transformación en nuestra vida, y comenzamos a ser personas nuevas, personas con esa capacidad de contagiar la alegría. ¿Por qué son así? ¿Y por qué cambian? ¿Por qué la comunicación con nuestras esposas y nuestros hijos
se alejan de ese trasegar difícil, duro, confrontativo que el mundo ha querido colocarnos como un sello. Y fíjense que ante estas palabras, eh, el Señor nos responde así. En el versículo 19, del 19 al 23, dice así. Entonces Yeshua afirmó, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosa más grande que esta le mostrará, de modo que os dejará asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a quienes le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y aquí nos dice que el Mashiach desarrolló su ministerio solamente con lo que vio del Padre. Y recordemos que el Mashiach siempre ha estado delante de la presencia de Hashem. Que esa pequeña temporada que estuvo con nosotros, 33 años, fue para desarrollar una tarea asignada por su naturaleza, por ser el primogénito de Hashem, por ser el Cordero perfecto del Todopoderoso, y que llegó a hacer cumplimiento uno de sus mandamientos. Y aquí nos dice que Él hace las cosas porque las vio del Padre. Y eso nos da una gran pista, eso nos trae una gran revelación en nuestras vidas, que nosotros compartimos la palabra, claro que sí, y también vemos que mucha gente comparte la palabra, y vemos que aunque estamos llevando la palabra, aunque estamos generando con nuestro ser el sonido para comunicar lo que está en la Biblia, el efecto de recepción de la palabra eh, es recibida y produce mayor abundancia en el ser de las personas que están desviadas o que están apartadas, cuando el que las pronuncia tiene en su ser, en su esencia, algo que lo hace semejante al Mashiach. Y vemos cómo el empoderamiento que tú y yo podemos tener está sustentado en lo que sale de tu interior, en las actitudes que haces tú día a día, en cómo el quehacer diario de tu vida arrastra y lleva esa fortaleza, esa fuerza, esa bendición, esa unción que transforma la vida de las demás personas. Y vemos entonces que el Mashiach nos dice que él actuó en su ministerio acá porque lo que hizo lo vio del Padre, y él solamente hacía o imitaba lo que el Padre hacía allá en el cielo. Y se nos abre una ventana y una puerta. ¿Cómo así? Nos está mostrando de que todo lo que está consignado en el Evangelio son cosas que su Hijo amado, el Yeshua HaMashiach, vio que su Padre Hashem, Yuhei Bajé, hace en el cielo. O sea que ahí hay una actividad continua en el cielo,
para, para poder construir lo que aún no conocemos, esa vida allá en eso que nos explican en Apocalipsis, que es la Jerusalén celestial. Ahí está sonando la alarma a uno de mis queridos hermanos, gloria a Hashem, porque nos lo despierta, ¿verdad, mi querida Rubla? Gloria a Dios, aleluya. Bien, Jehová. Y miren que el Mashiach se defiende ante estos judíos que querían matarlo, diciéndole que es que no había nada extraño en él, que él solamente está replicando lo que el Todopoderoso le mostró en el cielo. No era nada distinto que hacer la voluntad del Padre. Y el versículo 24 nos declara y nos dice algo que fue el centro de su ministerio y que allí está consignado el trasegar que debe ser de todo cristiano, de todo creyente en el Mashiach, porque él pone en una justa balanza lo que debe ser nuestro amor hacia él y lo que debe ser nuestro amor para con el Padre. Y fíjense que el versículo 24 nos dice así, y quiero leerlo pausadamente y que el Espíritu Santo haga vida en sus vidas estas palabras. Dice así: ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y miren el orden de cómo él expresó esta gran verdad. Y yo se los quiero repetir. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El mismo Yeshua HaMashiach está colocando en primera instancia al Padre. En primera instancia al Padre. Y Él a su lado. Y es una cosa que nosotros, los que creemos que Él es el Hijo del Todopoderoso, no se nos debe olvidar. El centro de nuestra oración es Yuhei Bajé, Elohim Israel. Uy, ya llegó el Espíritu Santo. Señor, yo solamente estoy replicando lo que tu Hijo amado dijo acá en la tierra, Señor. No modificamos ni una palabra, ni una coma de tu santa palabra, Señor. Y sabemos que estas palabras declaradas por el Mashiach tienen poder y activan y dan vida en nuestras vidas, Señor. Esa es la extensión de cada uno de nuestros hermanos que están aquí reunidos conmigo hoy, de nuestros queridos pastores, de nuestros queridos ministros. Esa es nuestra intención, Señor. Y ese es el empoderamiento que tú nos das cada vez que escudriñamos tu palabra. Porque sabemos que son vida para nuestras vidas. Vea, y este versículo 24 debe ser un sello en nuestra mente, debe ser un sello en nuestro corazón, debe estar iluminando siempre todo el trasegar de nuestro ministerio aquí en la tierra. El oír la palabra del Mashiach y creer en quien le envió. Él mismo nos está llevando al centro de la oración, al centro y al sustrato de ese primer mandamiento que Él nos dejó. Amarás a Hashem con todo tu corazón. El centro de nuestra oración es el Padre. El Padre.
y amamos al Mesías con todo nuestro corazón, por todo lo que hizo, porque Él es el que está al lado y el que siempre está al lado del Padre. Él es el que se le ha dado el poder para gobernar, para reinar y para juzgar a la creación. Ahí está consignado. Pero en la grandeza del Mashiach, Él nos impulsa a centrar nuestra creencia en el Padre. Él mismo nos lleva a esa instancia. Y ahí está la revelación. El tener ese orden de amor hacia ellos nos lleva a la vida eterna y nos libramos de ser juzgados. Por eso vemos cómo se hace realidad en nuestra vida cuando confesamos que por su sangre nosotros fuimos sanados, libertados. Ahí está consignado. El creer, el escucharlo a Él, el escuchar lo que Él habló en su ministerio, nos capacita para no ser juzgados y nos empodera y nos dará esa gran bendición de vivir con ellos en la vida eterna. Y eso nos reafirma lo que dice en el versículo 24, los siguientes versículos hasta el 30, que dice así: ciertamente os aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Hashem, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y esto nos hace abrir nuestra mente y pensar que nosotros no llegaremos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, porque el Mashiach nos capacita estar en su presencia. Esto que estamos haciendo ahorita, de estar en la intimidad con el Señor, y nos coloca en el verdadero orden. Esta capacidad que tenemos de subir nuestro espíritu delante de la presencia de Hashem nos da esa posibilidad de recibir del Todopoderoso la gracia, el favor de Él en nuestras vidas. Pero nos estamos olvidando que delante de esa presencia del Padre está el Hijo. Y es el Hijo que en esa instancia de acercarnos a Él, es el Hijo que nos evalúa día a día. Y entonces esa percepción que tenemos de que por Él accedemos al perdón de nuestros pecados, se nos olvida o se les olvida a aquellas personas que transgreden la ley, que transgreden la voluntad de Hashem, es que si llegan a esa instancia, quien los juzga es el Mashiach. El que se le dio la capacidad de juzgar es el Mashiach. Y eso nos llena de un temor santo, porque es que Él aquí en la tierra probó todos los eventos confrontativos que podrían hacer quebrar su voluntad para infringir uno de los mandamientos. Pero en Él no fue posible, porque Él superó
y ganó todas las batallas, todas las instancias de enfrentamiento con el enemigo. Él las ganó y lo derrotó. Entonces, delante de la presencia del Mashiach no podemos tener ninguna excusa y buscar un fundamento para decir es que yo me alejé, yo transgredí porque no podemos hacer, porque Él probó todo acá y Él pasó la prueba. Él pasó la prueba. Y eso nos hace y nos conduce a nosotros a empoderarnos cada día más en lo que está consignado ahí en la Torá, en la Biblia, en los evangelios. Y entonces entendemos por qué el Señor nos lleva a poder revisar, escudriñar eso que será el sustento para poder estar delante de su presencia y poder pedir, recibir, suplicar por un tercero, por nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras esposas, por suplicar por alguien que llega a tu vida que cree que el fundamento de este mundo natural, de esta economía globalizada del siglo XXI, de esta cultura que se ha querido desarrollar o transformar en este siglo XXI, es la verdad. Y cuando nosotros le mostramos quiénes son, o qué posibilidad hay en ellos para que replique y sea a imagen y semejanza del Mashiach, entonces nosotros estamos haciendo cumplimiento de lo que Él nos está diciendo en estos versículos de Juan 5, del 18 al 30. Estamos solamente capacitados, mis queridos hermanos, para ser a imagen y semejanza del Mashiach. Y que la única forma de ser a imagen y semejanza es ver el comportamiento del Mashiach. Pero no solo en esos 3 años de ministerio, sino ver cómo es Él, cómo fue Él antes de llegar a este mundo y cómo es Él ahora que está allá arriba en el cielo, administrando todo lo que el Padre ha colocado en sus manos para con nosotros. Y eso nos obliga a revisar y a ver cuál es el comportamiento, qué fue lo que hizo el Mashiach, el tener esa capacidad de encontrar y de grabar en nuestra mente todo lo que salió de la boca del Mashiach, nos empodera para poder ser a imagen y semejanza de Él, para poder nosotros, a través del Espíritu Santo, que esté en nosotros, poder replicar ese accionar, esa vida del Mashiach en nuestra vida. Y nosotros lo podemos entender cuando hemos sido hijos y vemos cómo nosotros replicamos o hacemos semejante ciertos trazos que nos enseñó en el quehacer diario de nuestros padres. Y si tenemos hermanos, podemos ver que algunos hermanos replican ciertas cosas del papá terrenal que hemos tenido, o ciertas cosas de la mamá. Y lo hacemos porque lo hemos visto, porque ha sido algo que ha entrado en nuestra mente del quehacer de Él. De esa misma manera, nosotros replicamos lo que el Mashiach hizo, porque dentro de nosotros está el poder de Dios que nos dice y nos enseña quién es Él, cómo posibilita en nosotros el seguir la senda angosta del Mashiach, cómo en nosotros se activa eso que Él hizo acá en la tierra, porque el que estaba dentro del Mashiach en su ministerio está ahora con nosotros, dentro de nosotros.
Y es solamente mirar a nuestro interior, escudriñar en nuestro interior, y allí la presencia de Hashem nos enseña. Allí, día a día que pasemos en nuestras vidas, si tenemos 30 años, 40 años, 50 años, no te quepa la menor duda que todo tu trasegar, teniendo el Espíritu Santo dentro de ti, hace que repliques lo que el Mashiach hizo en la vida, porque te estás confrontando, estás viendo qué fue lo que hizo él, y por eso nace dentro de ti y circula dentro de ti lo que él una vez dijo, que dentro de ti correrán ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva que posibilitan andar en este mundo natural como él lo hizo, nos posibilita alejarnos del mal, nos posibilita quitar de nosotros esa palabra que dijo nuestro querido pastor anoche, y que esa palabra es conocida en todo el mundo, los caprichos que son eh, pecados disfrazados, eh, colocados como cosas agradables delante de nosotros. Y cuando vemos esto, entonces podemos entender por qué el Espíritu Santo nos ha impulsado a escudriñar cuál es la voluntad del Padre, qué fue lo que el Padre dijo en su momento a Moisés para que lo redactara y fuese parte de nuestra moral, de nuestra conducta ante la vida. Y se nos abre una nueva ventana. Y es esa ventana de lo que hace el Todopoderoso allá en el cielo, de lo que nos enseñó que hizo durante esos primeros 6 días en la construcción de este universo que conocemos, de este mundo natural que conocemos, que nos introduce a esa gran puerta para poder entender lo que el Padre ha hecho en la eternidad, en ese día de descanso, en ese día que dice la palabra que creó todo y descansó. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese tiempo de descanso de Hashem? ¿Qué está construyendo el Todopoderoso en esa estancia de descanso allá en el cielo? Y cómo ese accionar generó en el Mashiach el hacer, el imitar a su Padre celestial aquí en la tierra. Y nos preguntamos nosotros, ese séptimo día, ese día de descanso declarado por el Todopoderoso, está presente allá en el cielo, y en este trasegar nosotros limitados por el espacio y el tiempo, en este espacio y tiempo que ha pasado, ya vamos para los 6.000 años, en ese espacio de tiempo estamos inmersos en ese producir de Hashem para con nosotros acá. Y entendemos que nuestra tarea no tiene fin, no tiene fin. Hemos abierto una ventana que nos acerca al corazón de Hashem, pero vemos que cuando hemos abierto esta ventana, se nos ha abierto esa capacidad de ver en el mundo espiritual y de hacer vida en el mundo natural, eso grande, ancho y profundo que es el Todopoderoso, que es el Mashiach. Y esto nos impulsa a abrir otras ventanas, a tener otra nueva forma de acercarnos al Mashiach. Y comenzamos a revisar en nuestra mente todo lo que a lo largo de nuestras vidas nos han enseñado del Mashiach.
todo lo que el Espíritu Santo ha permitido de que nos acerquemos a la vida del Mashiach. Y eso nos obliga, así como le escribí una vez hace un rato a mi querida Nelly, que debemos escuchar todo, pero debemos escudriñar. Y en ese escudriñar encontraremos ese tesoro, ese gran tesoro, que es el acercarnos a la verdad, el acercarnos a lo que es el Todopoderoso en este universo, a lo que es el Todopoderoso en nuestras vidas, en nuestras familias. Y Amén. No es religión, sino que al introducirnos en esa verdad, lo único que recibimos en nuestras vidas son bendiciones. Esas 3,000 y pico bendiciones que ha contado mi querido pastor Arrul. Lo único que recibimos es eso que con tanto esfuerzo y tanta angustia buscamos en este mundo natural. Lograr con nuestros esfuerzos físicos, el esforzarnos, el lograrlo, el luchar, el perseverar, el trabajar 5, 7, 8, 10 horas al día, el buscar, el tener ese gozo, esa bendición para nuestra vida y nuestra familia. Y resulta que cuando nos apartamos, damos un paso atrás en esa lucha y ese esfuerzo natural de nosotros y nos introducimos en esto que es la verdad, entonces vemos y encontramos que ese camino angosto que siempre nos han dicho desde Génesis hasta los evangelios, hasta Apocalipsis, ese camino angosto que aparentemente es difícil de seguir, y la gente dice que el seguir la santidad de Hashem es muy difícil. Vemos cómo eso que aparentemente es difícil nos provee de unas instancias más amables para lograr lo que naturalmente con nuestra fuerza es difícil y pesado. Nos quitamos una gran carga de encima para que esa luz que nos ilumina cada vez que escudriñamos la Biblia nos provea de esa sabiduría, nos provea de eso que está en el reino de los cielos, que nos capacita y nos empodera para poder ser verdaderamente felices y gozosos en esta tierra. Mírate, yo escucho, yo más que hablar escucho. Bueno, estas 3 semanas el Señor me ha permitido compartir. Y sé que no tengo la capacidad de comunicación que tienen muchas personas y que es un don, pero me esfuerzo y en la medida en que no puedo transmitir el mensaje, el Señor, el Espíritu Santo llega y me ayuda a compartirlo, y me ayuda a direccionar lo que Él ha colocado en mi corazón y en mi mente para que comparta. Y vemos cómo el Mashiach aquí nos los expresa contundentemente, fácilmente. Nuestra oración, nuestro centro de oración es el Padre. Y si nosotros escuchamos su voz, la voz del Mashiach, estamos capacitados y recibimos la vida eterna y recibimos esa capacidad de no ser juzgado por Él mismo, por el Mashiach, que es quien nos juzgará allá en esa instancia cuando todo en este mundo haya sido removido, cuando haya sido removido la iniquidad del mundo y de las personas. Y eso nos da paz, y eso nos da tranquilidad, y eso a nosotros nos impulsa, el Espíritu Santo nos impulsa a seguir escudriñando, así como hemos escudriñado esos 5 libros, nos lleva a escudriñar nuevamente lo que está consignado en esos 4 evangelios, en buscar cuál
cuál fue la ruta, ese camino trazado por el Mashiach, cómo el Espíritu Santo le llevó a impartir al pueblo de Israel. ¿Por qué tomó esa senda? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? ¿Cuándo subió? ¿Cuándo bajó a Jerusalén? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se quedaba en Jerusalén? ¿Por qué llegaba a esos pueblos cercanos a Jerusalén? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué él hizo lo que hizo? ¿Por qué? ¿Qué orden estaban dadas por el Todopoderoso para que él actuara en su ministerio así? Y en la medida en que nosotros escudriñemos eso, entonces entenderemos el por qué y el cómo ha sido y será tu ministerio en esta vida. ¿Por qué después de tantos años el Señor te dice, bueno, es momento de que des un paso más, es un momento de que subas un escalón en ese ascenso que te posibilita de estar delante de la presencia de Hashem? Es un momento en donde tu vida cambia, así como cambió la vida de los apóstoles una vez que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hacer eso y mucho más de lo que hizo en su momento el Mashiach en la tierra. Y la predicación cambia en nosotros, y la forma de comunicarnos cambia, y la forma de atraer el cielo a la tierra, de atraer el cielo donde tú estás y donde estás ministrando a las personas, cambia. Y el poder y la unción del Todopoderoso te invade y te llena cada día más. Y entonces el trasegar en ese mundo espiritual, en ese reino de los cielos, es más fácil en ti, porque la presencia de Hashem llega a tu vida en una forma milagrosa que el ser humano no logra entender, porque la unción llega a ti con tal poder, con tal gracia, que te capacita para sanar, libertar, para enviar una palabra al corazón de una persona y generar en ellos una sanidad interior. Posibilita que sean sanados en eso que en ellos ha sido imposible sanar, en esa opresión que ha estado en ellos por 5, 10, 15 años, 20 años, y que no había sido posible quitar de ellos. Como el reino de Hashem llega a ti y tú lo transmites, porque Él hace parte de ti. Y comenzamos a ser imitadores del Mashiach, comenzamos a hacer lo que Él hizo. Pero ya tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, esa luz que ilumina todo lo que es el deseo del corazón del Padre, que fue replicado en el Hijo y que ahora comienza a ser replicado en ti. Era necesario iluminar nuestras mentes con lo que está escrito ahí. Era necesario introducirnos y mirar cómo empodera y nos llena de vida cada vez que leemos y compartimos una palabra del Todopoderoso. Y todo esto hace que el temor santo llegue a nuestras vidas. Y esto que hemos hablado durante 3 semanas, yo creo que es un ejemplo de lo que sucede y seguirá sucediendo en nuestras vidas. En todas las personas que han compartido la palabra acá, vemos cómo el empoderamiento ha sido de menor a mayor y sigue en crecimiento cada vez que compartimos la palabra. Vemos cómo la unción y el poder de Dios está delante de ustedes cuando comparte la palabra. Y el poder de Dios se manifiesta en tal forma que solamente nos queda la opción de
de rendirnos y de declarar nuestro amor y nuestra honra al Todopoderoso, declarar la honra a Yeshua Mashiach y a su Santo Espíritu. Y no sucede con una sola persona, un predicador que está acá. Todos han seguido esa senda de ese crecimiento espiritual, de ese empoderamiento, que cada vez que comparten la palabra llega, rompe y restaura en nosotros vida. No sucede cuando nos comparte la palabra nuestro querido pastor Arrubla, cuando nos comparte la palabra Yomara, cuando comparte la palabra Lobsan, Ana Vázquez, Wilson. Wilson lo tenemos mañana porque teníamos mucho rato de no escuchar lo que el Señor ha colocado en el corazón de Wilson. Y mañana hoy es un día poderoso en el Señor, porque estamos ahí firmes en esta batalla que sostenemos contra el mal. Una batalla que sabemos que ya está ganada, pero que tenemos que ejercerla para declarar el reino de Hashem en todo lugar de la tierra, en todo sitio y en toda persona que transita en este mundo natural. Y si tratamos de racionalizar todo eso, ese crecimiento que hemos obtenido en estos meses, solamente es posible entenderlo en la forma de que si nos introducimos en la palabra, lo que recibimos en nosotros, en nuestra capacidad humana, es la vida misma del Mashiach. Es el poder que estaba en él, que se está activando en nuestro ser. Y tú y yo lo sientes en tu cuerpo, que hace parte de ti, lo sientes en tu alma, allá en tu conciencia, allá en ese lugar donde vas y buscas para estar delante de la presencia de Hashem. Lo sientes en tu espíritu. Y ahí está, fíjate, ahí está. Espíritu Santo, llega, Señor, a cada instancia, la vida de mis hermanos. Señor, permite que ellos en su espíritu, en su ser, sientan cómo tú fluyes en sus vidas. Sientan cómo tu poder se activa desde dentro de su ser hacia sus manos. Que sientan el empoderamiento en sus manos, que sientan cómo eres tú cubriendo y colocando alrededor de sus manos, sobre su cabeza, tu poder y tu unción, tu santidad. Te lo pido, Hashem, así como lo estás colocando ahora en este momento en mi vida, en mi cuerpo, Señor. Que ese poder fluya en sus manos, Señor. Que ese don de sanidad fluya y sea palpable, que sea visible cada vez que interactúen con alguien que él mismo coloque delante de ellos para que ministren sanidad, libertad, liberación en todos los eventos de la vida de todas las personas que llegan pidiendo ayuda para que el favor de Dios esté con ellos. Señor, empodéralos. Señor, coloca en ellos esa capacidad, ese poder que recibió Yeshua Mashiach una vez que fue bautizado con su Santo Espíritu. Y sabemos que todos aquí hemos sido bautizados por el Mashiach con su Santo Espíritu. Activa en cada uno de ellos esa unción, ese temor santo que nos acerca cada día más a la presencia de Hashem, del Todopoderoso. Haz vida en nuestra vida lo que está aquí escrito en el libro de Juan. Sí. Permítenos que nosotros hagamos lo que hemos visto que ha hecho el Mashiach y que ha hecho el Padre, ¿no es cierto? Una puerta más que escudriñar,
para degustarnos, para entrar en la presencia de Hashem, en ese quehacer, en eso que nos muestra que por su santa voluntad nos capacita a ver cuando ascendemos todas las noches de su presencia. Permítenos ver, Señor, cuál es el accionar del Padre allá en los cielos. Permítenos seguir aprendiendo de Él para poder imitar lo que Él hace en los cielos, para poder imitarlo acá en la tierra, así como declaró el Mashiach en estas palabras del Evangelio de Juan. ¿Sí? Permítenos hacer en nuestras vidas lo que Él dijo, que Él solamente hacía, replicaba lo que su Padre le enseñaba en el cielo. No había en Él una posibilidad distinta, una acción distinta de hacer algo que no haya visto hacer al Padre. Permite, Señor, que en nosotros se cumpla y florezca esa palabra